Bueno, buenos días a todos y a todas, y les doy la bienvenida a este acto, que es el acto central de las actividades que organizamos en la Universidad de Cantabria con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Bueno, me acompañan en la mesa la directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, Consuelo Gutiérrez, la directora de área de Igualdad de nuestro vicerrectorado, Marina Torres, y por supuesto, especialmente nos acompaña la profesora Teresa Ruiz, que es quien va a impartir esta conferencia, a la que enseguida daremos paso. Quiero agradecer también aquí, ¿no?, la presencia de la delegada del Gobierno, la presencia del decano de la facultad, la presencia de la vicerrectora de estudiantes, y yo creo que voy sin más, para poder actuar en hora, porque llevamos muy pocos minutos, ¿no?, de retraso. Yo creo que le voy a dar ya la palabra a la directora del área de Igualdad para que presente el acto conmemorativo. Yo luego diré unas palabras al cerrar el acto. Marina, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas, rector, directora general, Teresa, todas las personas que nos acompañáis hoy aquí. Gracias por sumaros a esta iniciativa, que se inscribe en el marco de las actividades que organiza la Universidad de Cantabria en torno al Día Internacional de las Mujeres. Como sabréis, desde marzo de 1975, el 8 de marzo, se ha instituido como una jornada de reivindicación de los derechos de las mujeres y de reconocimiento de las acciones y esfuerzos realizados a favor de la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. En este sentido, como ha recogido el manifiesto de este año 2022 de la CRUE y la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria, RUIGEU, la crisis provocada por la pandemia COVID-19 ha acentuado las desigualdades de género, ha contribuido a aumentar la violencia machista y ha intensificado la brecha de los cuidados que recaen mayoritariamente sobre las mujeres y que está en la base de las dificultades para el acceso y la promoción profesional, conduciendo en paralelo a las más que evidentes brechas salariales existentes entre hombres y mujeres. Convencidos de que la universidad constituye un pilar fundamental en el cambio social, constituido bajo el prisma de la igualdad real entre mujeres y hombres, la CRUE y las unidades de igualdad de las universidades que la integran, este año hemos centrado nuestra reivindicación en la lucha contra las desigualdades desde el particular papel innovador que asumen las universidades, a través, entre otras cuestiones, de la necesaria transversalización de la perspectiva de género en la docencia, en la investigación, la transferencia y el compromiso social, entendiéndolas como las vías más potentes para aumentar la concienciación y la prevención de las discriminaciones, y actuando la universidad como institución ejemplarizante de la convivencia igualitaria ante el resto de los ciudadanos. La Universidad de Cantabria, en su conjunto, apoyada en el segundo Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres, que recientemente ha sido adaptado a los Reales Decretos 901 y 902 del año 2020, trabaja con firme compromiso y fuerte sentido de la responsabilidad en el desarrollo de políticas efectivas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. Una igualdad imprescindible para lograr una sociedad más justa, tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos fundamentales y las libertades de todas las personas que la componen. Desde este compromiso, este año, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en la Universidad de Cantabria, hemos querido poner el acento en uno de los ámbitos en el que la desigualdad y los sesgos de género impactan directamente en la vida y en la calidad de vida de las mujeres, la salud. En concreto, nos ha interesado incidir en la necesaria atención a las diferencias entre los diagnósticos y tratamientos terapéuticos en enfermedades entre hombres y mujeres. En este marco, damos expresamente las gracias al decano de la Facultad de Medicina, que amablemente ha puesto a nuestra disposición su centro para desarrollar el evento que hoy nos reúne, y, como no, a Teresa Ruiz Cantero, que es nuestra ponente de hoy, experta en salud de las mujeres desde la perspectiva de género, y que se encargará de impartir la conferencia que ha titulado Desigualdades de género en medicina.
Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, Consuelo Gutiérrez. Buenos días a todos y a todas. Directora de la Unidad de Igualdad, rector, por supuesto, bienvenida, Teresa, delegada, decano de la facultad, también vicerrectora, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Muchísimas gracias por esta invitación. En primer lugar, disculpar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, que por motivos de agenda no pudo asistir. Estoy encantada de estar con todos ustedes aquí para escuchar las desigualdades de género, la ponencia de la profesora María Teresa Ruiz Cantero, la ponencia sobre las desigualdades de género en medicina. Dentro de la igualdad, si queremos avanzar sobre ella, es esencial que vayamos como desgranándola y vayamos analizando los diferentes factores que influyen en la igualdad. Y la salud es uno de ellos. La igualdad de género, que se puede medir basándose en esas diferentes áreas, como es la salud, el trabajo, el dinero, el conocimiento, el uso de los tiempos y la situación de las mujeres en los puestos de toma de poder, pues España ocupamos el 6º lugar en Europa en materia de igualdad de género. Teniendo en cuenta que 0 es totalmente desigual y 100 totalmente igual, nuestro 6º lugar le corresponde un 73,7 puntos, es decir, que estamos avanzando en igualdad y estamos avanzando bien. Y seguimos avanzando, además, aunque hay a veces retrocesos, como vamos a poder ver, por ejemplo, por el impacto de la pandemia. Dentro de esas subáreas, el área que mejor tenemos en nuestro país es el área de la salud. Es el área de la salud, teniendo España en este caso un 90 puntos y siendo el país con mejor puntuación Suecia con 94,6. Es decir, que en este caso las políticas públicas, los profesionales de la salud están seriamente comprometidos con la igualdad y esto se traduce en ese avance. Queda desde luego un 10 puntos que son los que vamos a ver ahora cómo podemos abordar. Para ello es importante que se desarrollen políticas públicas como indica la Ley de Igualdad del Estado, del Gobierno de España y la Ley de Igualdad del Gobierno de Cantabria. ¿Cómo inciden las políticas públicas en igualdad y en salud? Pues fundamentalmente pues garantizando el derecho a la salud, que desde luego lo tenemos, introduciendo la perspectiva de género en los diferentes planes de salud que se vayan poniendo en marcha. Así que por mi parte nada más, deseando escuchar a María Teresa para que nos indique cómo podemos mejorar esos 10 puntos que nos quedan para alcanzar la igualdad efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, directora general. Bien, yo seré breve porque creo que ahora ya todos lo que queremos es escuchar a Teresa Ruiz. Bueno, en primer lugar decir, ¿no? Ya lo saben, ¿no?, que para mí siempre es un placer volver aquí. Esta era mi casa, como me recordaba hoy el profesor Fernando Salmón, aunque ahora desde hace años pues obviamente estoy alejado de ella por razones de otras labores, ¿no? Pero un placer estar aquí en la Facultad de Medicina para además oír hablar de un tema que sabemos que es muy importante, pero que quizá fuera de lo que es el entorno médico no es tan conocido como otros tipos de problemas relacionados con igualdad, ¿no? Pero que creo que va a ser muy interesante. Bueno, antes he agradecido ya, ¿no?, y he saludado, además de los miembros de la mesa, a la delegada del Gobierno, al decano, a la vicerrectora de estudiantes. También saludo al comandante de la Guardia Civil, que nos acompaña aquí, y al vicerrector de Cultura, que se ha incorporado ahora. Y, por supuesto, a todos y a todas. Veo caras conocidas, ¿no?, de esta facultad, en fin, y en general de la sociedad de Cantabria. Bueno, decir que esta charla se enmarca obviamente dentro de nuestro esfuerzo, ¿no?, y de nuestro compromiso con la igualdad. No es el momento de repasar aquí
en detalle, pero como saben, la Universidad de Cantabria tiene un plan de igualdad aprobado, que está en vigor, que además ha sido modificado ahora recientemente para ajustarse a las nuevas normas estatales, y es un plan de igualdad que intenta, como es lógico, y con toda la modestia, ¿no?, de una institución, digamos, pequeña, ¿no?, si la vemos dentro de todo el prisma general del país, pero intenta, de alguna manera, desarrollar acciones en los diversos polos, ¿no?, que afectan a la problemática de la igualdad, ¿no?, en el polo, por supuesto, del acoso y de la prevención, detección y sanción del acoso, de la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas, también desde el punto de vista de la difusión, desde el punto de vista de ir logrando la igualdad en todos los órganos de representación y de gobierno y de control dentro de la universidad, también con una parte importante de acciones de estrategia positiva para hacer que esa famosa tijera, ¿no?, de diferenciación que hay entre varones y mujeres en los diversos puestos, ¿no?, académicos y laborales, y que se va abriendo según se va hacia los puestos más altos, pues digo que también hemos desarrollado acciones en las cuales de forma realista y respetuosa, por supuesto, con el mérito, pero vayamos también contribuyendo a que esa tijera se cierre sin esperar a que se cierre cuando nos dicen los cálculos matemáticos que se cerrarían si no hacemos nada, que sería muy tarde. Y luego ya la última pata del plan es todo lo que tiene que ver con acciones de conciliación, apoyo a las acciones de conciliación, siempre intentando que ese apoyo a las acciones de conciliación sea para ellos y para ellas, o sea, que no caigamos en el error de que las acciones de conciliación se entiendan solo hacia la mujer, porque entonces algo que en principio es positivo acabaría perpetuando un modelo negativo. Bien, pero insisto, no es el momento de entrar en detalles de ese plan, simplemente quería recordar que el plan existe, que hemos trabajado mucho en él, que queremos contribuir a acabar con ese porcentaje que todavía, como decía la directora general, nos falta y que es muy importante, aunque numéricamente estemos obviamente mejor que otros países o que otras sociedades, ¿no? Nada más quiero agradecer de forma muy sincera, ¿no?, a Teresa Ruiz que esté aquí hoy, y ya yo con esto acabo la parte institucional y ya le voy a pedir a Marina que ya, digamos, introduzca la conferencia y en su caso, pues modere la conferencia. Así que cuando quieras. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Primero, bueno, reiterar nuestro agradecimiento, María Teresa, por haber aceptado la invitación que te hicimos a participar en esta jornada de hoy. Y antes de darte la palabra, voy a hacer una breve reseña de tu trayectoria profesional a modo de presentación. María Teresa Ruiz Cantero es doctora en Medicina y Cirugía, es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante. Cuenta con una trayectoria muy relevante y reconocida en investigación en materias relacionadas con la salud de las mujeres desde la perspectiva de género. Es miembro del Centro de Estudios Universitarios de Investigación en Estudios de Género de la Universidad de Alicante. Es integrante también del Centro de Investigación Biomédica en la Red de Epidemiología y Salud Pública CIBERREPS, así como directora del Grupo de Investigación de Salud Pública de la misma Universidad de Alicante. Su principal línea de trabajo y de investigación se centra, como he dicho ya, en la salud de las mujeres desde la perspectiva de género y, en concreto, investiga sobre cómo se producen los sesgos de género en investigación y en atención sanitaria y sobre cómo prevenir estos sesgos de género. Y un segundo ámbito de investigación está dedicado a la epidemiología política desde la perspectiva de género, es decir, al estudio de cómo influyen las decisiones tomadas en el ámbito político y mediático en las desigualdades de género en salud. Entre sus publicaciones destaca la obra Sesgos de género en la atención sanitaria, que se publicó en el año 2009, y recientemente ha sido coordinadora de la monografía sobre medicina y género que la Fundación Antoni Esteve publicó en el año 2019. Acaba de terminar, además, un proyecto sobre género y COVID-19 en Latinoamérica para la Organización Panamericana de la Salud, y en el ámbito de la docencia
ha colaborado con la Agencia de Qualitat Universitaria de Cataluña para elaborar la guía de incorporación de la perspectiva de género en los grados y máster, y también ha elaborado la guía de Medicina y Género de las Arsabides. Bueno, pues ya puestos en contexto, te cedo la palabra y reitero nuestro agradecimiento. Pues buenos días. Primero que nada, agradecer a la Universidad de Cantabria la invitación, señor rector. Y me sumo a las palabras que han dicho la directora del área de Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidad de Cantabria y a la directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, porque escuchándolas no puedo estar más de acuerdo. Bueno, agradezco la asistencia a ilustrísimas personalidades aquí presentes y, bueno, y a compañeros y compañeras que están asistiendo a este evento, así como si hay estudiantes, pues por supuesto. También quiero mencionar y agradecer el trabajo que venimos haciendo entre la Universidad de Cantabria y la Universidad de Alicante en nombre de la profesora Marta Guijarro, con la que es miembro del Grupo de Investigación de Salud Pública también, de la Universidad de Alicante, y que la verdad es que su colaboración ha contribuido, por una parte, con esa perfección metodológica que tiene, y así como la claridad pedagógica en su materia, ha hecho que aumentemos mucho el número de publicaciones dentro de la segunda línea de investigación sobre indicadores de desarrollo de género y su asociación con salud. Así que quiero mencionarla porque ha sido de una gran ayuda y fortaleza a nuestro grupo. Bueno, pues ya sin más voy a pasar a hacer una exposición sobre algunos aspectos ligados a los sesgos de género en la atención sanitaria que contribuyen a las desigualdades de género en medicina. Como sabéis, mi especialidad es, bueno, yo soy médico y para mí fue muy chocante. Yo trabajaba, de hecho, en otra línea de investigación, leer un artículo científico en la revista New England Journal of Medicine en el año 1991, en donde, habiendo estudiado a casi 50.000 pacientes ingresados en el hospital de Massachusetts y más de 30.000 pacientes en el hospital de Maryland, se evidenció que se hacían más angiografías coronarias y pruebas de revascularización a hombres que a mujeres. Estos son los resultados muy sucintos. Se hacía más este tipo de esfuerzo diagnóstico y terapéutico a hombres blancos respecto a hombres no blancos, con diferencias significativas, a hombres no blancos más que a mujeres blancas, con diferencias significativas, y más a mujeres blancas que no blancas. Para mí fue un shock leer este trabajo, y se ve que para muchos otros profesionales, porque recibieron muchas cartas al editor. Es interesantísimo leer esa especie de esgrima por escrito, atacando, diría yo, el estudio, y los autores respondiendo a todas las críticas que se les hizo para llegar a la conclusión que a igual comorbilidad y a igual gravedad y a igual edad se producía este mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en pacientes con problemas cardiovasculares hombres respecto a mujeres. A partir de ahí puedo decir que se ha producido mucha evidencia científica sobre los sesgos de género en cardiovasculares y en concreto en el infarto agudo de miocardio. La ilustración de la parte de abajo es simplemente resaltar que efectivamente se producen más obstrucciones arterioscleróticas en hombres y en mujeres mayores, pero no podemos olvidar que también existen arteriosclerosis difusa en mujeres jóvenes que pueden derivar en un infarto agudo de miocardio. Bueno, en aquellos entonces, la que era editora de New England Journal of Medicine, que la tienen allí en la fotografía, en la parte de la izquierda, Bernardine Healy, publicó un pequeño artículo de 2 folios, que es un clásico dentro de la literatura de medicina y género, que se llama El síndrome de Gentle, y hacía alusión a una obra de teatro y una película donde la protagonista es Barbra Streisand, igual alguno de ustedes la han visto, en donde Barbra Streisand no podía acceder a la sinagoga a estudiar los textos sagrados porque era mujer, y se recorta el pelo, se viste de chico y así puede entrar en la sinagoga. Entonces Bernardine Healy lo que vino a decir
es que el hecho de que las mujeres y los hombres cursáramos el infarto agudo de miocardio a veces de manera diferente, hacía que no se detectara, en concreto en el caso de las mujeres, con la misma rapidez e incluso habiendo errores diagnósticos, y que esto hacía que ingresaran menos con menor frecuencia y más tardíamente en los hospitales. De tal manera que había un par de estudios en aquellos entonces ya de cómo la tasa de letalidad, es decir, de mortalidad hospitalaria por infarto, fuera mayor en las mujeres que en los hombres. Bueno, básicamente debido a que se retrasaba más el momento en el ingreso en el hospital y ya estaban más graves y morían más mujeres. ¿No? Ella decía que, pues bueno, que este síndrome de Gentel lo que acababa produciendo son pronósticos inciertos en morbilidad y mortalidad y desigualdades de género en salud. Ella también, por cierto, era la directora del NIH en aquellos entonces, cardióloga, que no sé si lo he dicho. Bueno, también en el año 1993, un poquito después, se definió qué era esto de sesgos de género en la medicina, en la práctica profesional. Se publicó en una revista que se llama Journal American Medical Women Association, ya digo en el 93, y como leen, es la diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres ante la misma necesidad sanitaria, obviamente, el impacto del cual puede ser positivo, negativo o neutro. No se moja mucho, como cualquier definición. A mí me gusta porque es muy maleable para otros incorporarla y modificada a otros entornos, a análisis de otros entornos, como el político o el mediático, pero sí le veo el defecto que como que señala que la responsabilidad está en la práctica profesional, cuando realmente la práctica profesional nosotros la hacemos en función de lo que hemos aprendido en la carrera, y en aquellos entonces pues yo pensaba que más en el origen del problema era que no había conocimiento sobre los sesgos de género en aquellos entonces en la atención sanitaria y en relación con la manera diferente de expresarse clínicamente las enfermedades en algunos casos. Bueno, era aquellos entonces, pero la realidad es que 30 años después, justo el año pasado, 30 años después del primer artículo que he mencionado, se publica esta revisión bibliográfica en Lancet, que tiene una comisión sobre salud y cardiovasculares, en donde con casi 600 referencias, que es mucho, en donde se evidencia de manera resumida lo que leen ahí. Las enfermedades cardiovasculares permanecen menos estudiadas, menos reconocidas, menos diagnosticadas y menos tratadas. También dice que en los fármacos, los ensayos clínicos de fármacos para este tipo de problemas, hay menos mujeres que hombres en las muestras de los mismos. O sea que han pasado 30 años y parece que seguimos como estamos. Por lo tanto, ya no es el conocimiento, porque conocimiento hay mucha literatura científica al respecto. ¿Qué puede pasar ahí, no? Y bueno, yo simplemente he traído aquí 3 diapositivas que pudieran servir como ejemplo. Una, lo que se venía a decir, que es que las mujeres y los hombres cursan el infarto de manera diferente. Los hombres es más el de libro, el de película, dolor precordial con irradiación a brazo izquierdo, y si se sospecha se hace un electrocardiograma y sube una onda del electro que se llama segmento ST. En las mujeres es un malestar inespecífico, a veces deriva a la escápula, pero no está tan definido como el infarto en los hombres. De tal manera que si se sospecha, se hace un electro y no siempre sube en el infarto de las mujeres el segmento ST. Es decir, que ni en sintomatología ni en signos clínicos el infarto se parece, el infarto de las mujeres y el infarto de los hombres. Y aquí hay un ejemplo de un trabajo que hizo una estudiante de doctorado mexicana en Sonora. Y bueno, pues es una señora que con infarto, y lo que dice, yo les digo que yo no sentí, yo nunca sentí dolor. Yo decía que me tengo que sentar porque sentía como que iba a azotar. Decía yo, no, es que yo creo, en fin, llamó a su hijo y dice que me chequen la presión. La médica intensivista me decía, ¿dónde te duele? O sea, la fuerza quería que me doliera, pues, ¿dónde te duele? Es que no me duele nada, y era un infarto, ¿vale? Y también en un estudio de Holanda, pues vienen a decir lo mismo. Una señora va al médico y, bueno, el médico, ahí está traducido, le dice, un médico miró, no creía que fuera el corazón, creía que era el estómago, por lo que dijo,
que debería irme a casa y alegrarme de que no fuera nada grave, pero lo fue, porque era un infarto. Es decir, que se confunde en concreto el infarto y como esto otras múltiples patologías. ¿Qué puede pasar también? Pues puede pasar, y este artículo a mí me dio pista, que es un artículo de hace como 2 años, de la revista americana del corazón, de Salud del Corazón, y lo que sí que viene a decir es que se produce lo que se denominan sesgos heurísticos o sesgos cognitivos, inconscientes, por supuesto. Y es que nosotros aprendemos en la carrera de una determinada manera, intentamos amoldar, hay unos sesgos de este tipo que se llaman sesgos de anclaje, amoldar lo que le pasa a las personas a lo que yo he aprendido. Si no se amolda, pues de alguna manera no es infarto en este caso. Bueno, por ahí yo creo que hay que seguir trabajando, ¿no?, sobre los sesgos cognitivos inconscientes, que de esto hay literatura, un poquito de literatura científica, que las cosas van por ahí. Esto no tiene nada que ver, el artículo con género, pero sí que me es útil, es un artículo canadiense, de una revista canadiense, en donde le preguntaron a los médicos por qué no derivaron a los pacientes a cateterización, teniendo, como luego se supo, un síndrome coronario agudo, y el 68,4% de los médicos entrevistados dijeron que no percibieron el riesgo que tenían, ¿no? Esto es grave porque al año estudiaron cuántos habían muerto, básicamente, y aquí se ve que los que no fueron derivados a cateterización murieron más que los que sí que fueron derivados a cateterización. Y lo mismo en graves y medianamente graves de estos pacientes, pues la mortalidad fue mucho más alta en los que no fueron derivados a cateterización. Es decir, que estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de muertes, ¿vale? Bueno, pues yo casi que siempre pongo esta diapositiva para disculparme con mis compañeros, sobre todo, porque es muy incómodo que te digan estas cosas, es políticamente incorrecto. Y bueno, al principio como que íbamos por aquí, la verdad, yo hace años pensaba que iba sola, ¿no?, diciendo verdades incómodas cuyo objetivo no es otro que mejorar las prácticas profesionales. Es más cómodo ir por la zona de mentiras confortables, ¿verdad? Ahora yo creo que ya hay mucha evidencia y ya no vamos tan solas evidenciando estas desigualdades de género en salud. Bueno, había comentado que el problema yo no lo veo, o el origen del problema en la práctica profesional, que nosotros aplicamos lo que aprendemos, pero en este momento ya sí que hay universidades y hay comunidades autónomas como la de Cataluña que tiene en su ley de igualdad, tiene incorporada en el articulado de educación la incorporación obligatoria, o sea que los verbos que utilizan es deben, se evaluará. Yo lo pregunté porque formo parte de la comisión que elaboró este documento y mi pregunta fue ¿por qué vosotros lo vais a hacer y el resto del Estado español no? Y me dijo, mira, porque la ley de igualdad española, luego me las bajé y comparé, la ley de igualdad española es muy soft, te habla de se facilitará, se recomienda, y la ley de igualdad catalana es debe, es obligatorio, se evalúa, en fin, son verbos mucho más de obligación, básicamente, y elaboramos el documento que veis ahí de cómo incorporar la perspectiva de género en las carreras universitarias. Y luego, como comentaba, la Xarxa Vives, la red, es la red de universidades catalanoparlantes que incluye universidades de Italia y de Francia y de islas, de italianas y francesas, además de Cataluña y la Comunidad Valenciana y Baleares, pues sí que ha elaborado documentos para todas y cada una de las carreras, la incorporación de la perspectiva de género. Primero, bueno, yo lo hice en castellano porque yo soy de Melilla, pero lo tradujeron primero al catalán, luego al inglés y ahora está también traducido al castellano y la comunidad gallega lo ha traducido al galego. Bueno, tipos de sesgos de género. Este fue un artículo que yo creo que es mi contribución a la historia de los sesgos de género. Lo publiqué en el año 97 y es muy citado, que quizá por sencillo. Yo lo que hice fue estratificar cómo son los sesgos de género, cómo se pueden producir, ¿no? Por una parte, sesgos de género en patologías que podemos padecer los dos sexos,
tanto hombres como mujeres, y básicamente se producen cuando de manera incorrecta nos igualan a hombres y mujeres en cuanto a la exposición a factores de riesgo y las consecuencias, en cuanto a síntomas precoces como lo del infarto y luego tardíos, ¿no? que nos igualan y a veces no son iguales. También nos igualan en cuanto a la respuesta a los tratamientos, y de esto también hay mucha literatura científica en cuanto a la diferencia en farmacocinética, en farmacogenética y en farmacodinamia de mujeres y hombres, de tal manera que los fármacos no funcionan exactamente igual en mujeres que en hombres. Y también en cuanto a los resultados y los pronósticos no tienen por qué ser iguales, y a veces pues como que nos igualan erróneamente. Y también cuando todo lo contrario, nos hacen diferentes, como el que las mujeres y los hombres somos diferentes. Como en esto voy a hablar menos, voy a hablar más de cuando erróneamente nos igualan, pero el ejemplo clásico es la famosa histeria o enfermedad psicosomática en los comienzos de las enfermedades, cuando a lo mejor luego, con el paso del tiempo, cuando haya signos y síntomas más claros, realmente las personas tienen verdaderos problemas muy serios de salud. Hay un estudio hecho con famosas que eran empresarias, premios Nobel, que tuvieron esclerosis múltiple, ni más ni menos, en el futuro, ¿no? Y a todas ellas, y son 8 mujeres, les decían: ¿por qué no será que trabajas mucho? ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? ¿No estás estresada? Y luego fueron enfermedades como muy graves, ¿no? Pero yo no me voy a detener en este apartado tanto. Y también puede haber sesgos de género en patologías que pueden padecer un sexo u otro sexo, que tampoco me voy a detener en ello. Algunos ejemplos de la importancia que tiene analizar por sexo la información y considerarla dentro de la práctica profesional es en esta publicación de una revista muy importante americana, Proceedings of National Academy of Science. En el año 2014 utilizaron y publicaron, a través de unas pruebas de imagen muy sofisticadas, cómo eran las conexiones neuronales, vamos a decirlo así, dentro del cerebro de hombres y mujeres. Esto es un cortapega, este dibujo, pueden ir a la referencia bibliográfica y ver lo que da de sí este artículo, pero sí detectaron que en los hombres hay muchas más conexiones dentro de cada hemisferio, intrahemisférica, en un hemisferio y en el otro. También hay interhemisféricas, pero sobre todo es dentro de cada hemisferio. Y en las mujeres, sin embargo, habiéndolas dentro de cada hemisferio, hay muchas más conexiones interhemisféricas. Imaginaros, por ejemplo, un ictus que afecte al núcleo del habla de los hombres, que está en el hemisferio izquierdo. La probabilidad de recuperar el habla es complicada, mientras que si hay un ictus que afecta a una mujer en el mismo lóbulo izquierdo, la probabilidad de perder el habla es menor, porque las mujeres tenemos núcleos del habla en el lóbulo derecho, ¿vale? En el hemisferio derecho. Así que somos diferentes anatómicamente, lo somos fisiológicamente por toda la historia de las hormonas, y por lo tanto es deducible que lo vamos a ser también diferentes a nivel patológico, y todavía es algo que no se trabaja mucho. Una crítica importante a la investigación, hay mucho que decir, ¿no?, de la investigación y los sesgos que existen en investigación, que no se pueden extrapolar los resultados de muestras en hombres a las mujeres, pero no lo vamos a tocar mucho, pero este ejemplo sí me vale. Este artículo, no sé si conocen a la Viagra femenina, que se llama ADI. El nombre específico es el flibanserin. Se intentó comercializar en Estados Unidos en enero del año 2015, pero enseguida empezó a sonar que existían reacciones cruzadas con el alcohol. Así que yo me entero por este artículo, que no es ni más ni menos que de JAMA, Journal American Medical Association, me entero de que el autor decía: está muy bien que la compañía farmacéutica haya hecho un ensayo para comprobar si efectivamente existen reacciones cruzadas entre flibanserin y el alcohol. Lo que no se entiende es que la muestra fuera de 27 sujetos, donde 25 son hombres y 2 son mujeres, para un fármaco que se van a tomar las mujeres. Esto es mala ciencia, digo yo. Eso sería en cuanto a investigación, pero en honor a que nuestro rector es de Farma,
he extraído de toda la literatura que tengo este otro artículo que es muy reciente, es del año 2021, de la revista de epidemiología psiquiátrica, en donde lo que miden es la probabilidad de prescripción de benzodiazepinas a hombres y mujeres dependiendo del sexo de los médicos y las médico-médica, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que si son mujeres, sí hay una prescripción mayor en mujeres, pacientes, pero es menos la diferencia que si son hombres, donde la frecuencia de prescripción es mucho mayor en mujeres que en hombres comparado con las médicas. Y en cuanto a dosis, pues, bueno, aquí están los datos numéricos, pero para que se vea bien, la dosis efectivamente es mayor en mujeres que en hombres si son médicas las que prescriben, pero mucho mayor si son a mujeres si son médicos los que prescriben. Es decir, que realmente esto es muy revisable, me parece a mí, porque las benzodiazepinas tienen efectos secundarios bastante serios. Bueno, con motivo de todo este interés por los sesgos de género y la perspectiva de género, en general, Londa Shivinger, que es historiadora de la ciencia, de la Universidad de Stanford, compromete y financia a la Comisión Europea este proyecto que se llama Gender Innovations, innovaciones de género. Ella lo que plantea no es, bueno, yo trabajo en identificar sesgos de género, pero ella lo hace mejor, porque realmente dice cómo benefician las innovaciones de género. Y es un proyecto en web muy famoso porque es a través de estudios de casos. Tiene muchas características muy buenas esta página, yo a quien esté interesado se la recomiendo, términos, una checklist de cómo hacer un informe que tenga perspectiva de género, cómo hacer métodos con perspectiva de género, pero sobre todo lo que son los estudios de caso, que son de ingeniería, de medio ambiente, de ciencias básicas y de medicina y ciencias de la salud, y realmente son muy útiles evidenciando cómo las innovaciones de género mejoran las prácticas profesionales, mejoran la eficiencia y la equidad. Eso son como su misión, ¿no? Y la evidencia al respecto. Por ejemplo, en el tema del cáncer de colon, por decir alguno de los ejemplos, pues resulta que con mayor frecuencia el cáncer de colon en las mujeres está en la zona derecha proximal y en los hombres está en la zona izquierda distal. Y hay ya algunas publicaciones donde se evidencia que hay un mayor retraso diagnóstico del cáncer de colon en mujeres, precisamente porque no se tiene en mente que el cáncer de colon bueno, pues puede estar en otros sitios y que hay que indagar más al respecto. Las innovaciones de género te van apuntando a aspectos, retos de género que hay que seguir resolviendo. Y bueno, nosotros ahora tenemos un proyecto FIS sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, ya tenemos resultados, es con el Hospital General de Alicante, con digestivo. Y bueno, pues lo que sospechábamos, ¿no? Hay una mayor demora diagnóstica de Crohn y colitis ulcerosa en mujeres que en hombres. Es un proyecto multicéntrico de los hospitales de la Comunidad Valenciana. Y además las mujeres viven mucho más tiempo con infecciones sin ser tratadas. Y con la etiqueta de síndrome del colon irritable, que es algo así como, mira, no tienes nada, estás estresada, tienes que tener mejor higiene digestiva, cuando realmente hay detrás una enfermedad inflamatoria muy grave. Bueno, en España yo pensé, bueno, igual que está el proyecto de Londa Shivinger, ¿qué hay en España que hemos hecho? Y me sorprendió cuando le propuse a la Fundación Esteve, efectivamente, hacer una monografía sobre este tema, buscando bibliografía publicada por autores españoles o hispanoparlantes. Me dijeron, te financiamos 11 capítulos, pues fue muy rápido encontrar muy buenos estudios de muy buenas revistas científicas de alto factor de impacto, porque eran estudios de cohortes, eran multicéntricos, eran estudios con Big Data, impresionante en diferentes patologías, ¿vale? Y bueno, pues podría seguir, ¿no?, con una segunda versión y una tercera y una cuarta, porque ya en España sí que se investiga bastante sobre este tema. Pero en cualquier caso, ¿a dónde estamos? Este esquema es muy antiguo, lo hicimos para la primera tesis, y básicamente la relación médico-paciente es como se ve aquí, es esto, ¿no? O sea, tenemos
un determinado paciente con sexo, comorbilidad, edad, naturaleza y duración de los signos y síntomas, X, el que sea. Una clase social que también influye mucho a la hora de la relación médico-paciente y unos valores culturales que hacen que probablemente haya diferencias en la percepción de los síntomas entre hombres y mujeres, la expresión de los síntomas y la valoración de la gravedad. Pueda ser diferente entre ambos sexos. Vas al médico y el médico tiene un conocimiento, o la médica tiene un conocimiento X, poco en cuanto a diferencias por sexo. Interpreta, esto es lo que hacemos, ¿verdad? Y haces una sospecha diagnóstica y una valoración de la gravedad, pero básicamente todo esto lo hacemos a través de 3 estrategias: la anamnesis, o hacer una historia clínica, la exploración física y pruebas complementarias, que afortunadamente son pocas porque el sistema se hundiría. Digamos que el 80-85% de las patologías se diagnostican con anamnesis y exploración física, donde el conocimiento de los médicos o el no conocimiento y la subjetividad como persona puede estar influyendo a la hora del diagnóstico. Bueno, ya llegamos a un diagnóstico y del diagnóstico pues también puede haber un mayor o menor esfuerzo terapéutico, que es otra línea de investigación. Te pueden derivar más al especialista, que ya tenemos evidencia que ante el mismo problema derivan a más hombres que mujeres. Pueden darte X tratamiento medicamentoso, pero también nutricional o ejercicio físico, y también bajas laborales que pueden variar, y que de hecho varían. ¿Dónde estamos en este momento? Pues la verdad es que donde estamos en evidencia científica es que se suele tomar una patología, la que sea, la diabetes, la gota, el infarto, o la EPOC, hay muchas patologías que ya se han estudiado y han visto si se le hace algún tipo de prueba complementaria como indicador de esfuerzo diagnóstico y terapéutico, como os decía antes, con el tema del infarto, lo que hasta ahora hemos comentado. Pero imaginaros la cantidad de enfermedades que hay que, como os decía, no se diagnostican a través de pruebas complementarias objetivas, donde el conocimiento o desconocimiento y también ya digo, los propios sesgos personales que podamos tener los profesionales pueden haber influido en que las personas caigan del sistema, como pasa, por ejemplo, con el dolor en las mujeres, que muchas de ellas acaban en inexplicable. Entonces, quiero decir que queda mucho por hacer, que lo que tenemos es todo que está relacionado con tener un diagnóstico objetivo, que en todas esas otras patologías donde hay mucho más subjetividad y el conocimiento del profesional juega un papel muy importante, no hay mucha bibliografía. Con el tema del dolor, porque a mí me parece que más importante que partir del diagnóstico debería ser partir de los signos y síntomas y ver qué va pasando con ese esfuerzo diagnóstico. Las investigadoras de los países nórdicos están trabajando mucho en ello. Esta es una referencia bibliográfica, una revisión, que me gusta mucho el título, se llama Brave Men and Emotional Woman, lo dice todo, ¿no? Y ellas es una revisión, ya digo, y se dan cuenta que las normas de género influyen mucho en el dolor en hombres y mujeres, en cuanto a que la idea de que ellos aguantan más, que ellas son más sensibles, más histéricas, y muchas, como decía, acaban inexplicado, en el caso de las mujeres más que en el caso de los hombres. Luego también que las normas de género influyen sobre cómo hombres y mujeres ya afrontan el dolor en sí mismos, responden, ¿no? Y también en que sí que hay sesgos de género en la atención sanitaria al tema del dolor. No me voy a detener más, simplemente decir que este artículo también de países nórdicos es un artículo que me gusta mucho el título, que es Walking Down, parece como una serie, ¿verdad? Walking Down, vía dolorosa, utilizan un término en latín, o sea, ir por la vía dolorosa desde la atención primaria, donde acuden los pacientes y las pacientes, hasta la medicina especializada, que en este caso es la rehabilitación. Y se van dando cuenta cómo es tan diferente para el caso de las mujeres respecto para el caso de los hombres. Bueno, si nos queremos meter más en profundidad en cuanto a qué da de sí esto de la perspectiva de género, que se relaciona mucho con la medicina basada en la evidencia. Si os estáis dando cuenta, todo el tiempo lo que estamos dando son datos frutos de investigaciones. En el proyecto de investigación anterior, financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria, trabajé con los reumatólogos
en relación con una enfermedad que se llama espondiloartritis. Es una enfermedad que en el siglo pasado, sobre todo se pensaba que la padecían los hombres y la llamaban espondilitis anquilosante, afecta a la columna vertebral, pero con el paso del tiempo se dan cuenta que hay un conjunto de enfermedades, ¿cómo se llama?, el Behçet, el Reiter, la propia espondilitis anquilosante, que todas tienen bastante en común el antígeno HLA-27, bueno, aunque también puede tenerlo la gente sana, pero la cuestión es que empezaron a ver que ahí había un grupo de enfermedades que denominaron en conjunto espondiloartritis, y ahí van todas. Bueno, las espondiloartritis, con la idea de que la padecían sobre todo los hombres en la cabeza, ¿verdad? Lo que sí que sabemos es que hay un retraso diagnóstico importante en ambos sexos, más en mujeres. Hay un acceso a terapia con biológicos, porque requiere una terapia muy específica, tardío, más en mujeres, y un daño estructural de las articulaciones que tiene un gran impacto social y económico en quien lo padece. Todo ello evitable y, por lo tanto, es una desigualdad en salud, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea muy rápida, la espondiloartritis, este grupo de enfermedades, ha tenido muchos criterios diagnósticos a lo largo del siglo XX, pero nunca tenían en cuenta las afectaciones periféricas, que son propias de las mujeres. Entonces, no es hasta el año 2009, que son los últimos criterios diagnósticos, que ahí ya sí tienen en cuenta cuando son predominantemente periféricas, manos y pies, o son de la columna vertebral. Y ahí ya empieza a poder ser reconocida. El problema es que cuando empieza esta patología no se ve en las radiografías. Así que si los centros de salud no tienen manera de derivar a que se le haga una resonancia magnética, no se puede detectar la enfermedad, que cuanto antes se detecte mejor por la degeneración que produce en las articulaciones. Ya luego, cuando la enfermedad se ve en las radiografías, está mucho más evolucionada. Y entonces, nosotros en este proyecto de investigación, siguiendo un poco a Londa Schivinger y la idea de las innovaciones de género en espondiloartritis, lo que hicimos es, bueno, queremos ver si efectivamente el retraso diagnóstico es mayor en mujeres y cómo esto retrasa también la terapia esta que os comentaba, ¿no?, con biológicos cuando es necesaria. Para hacer estudios sobre temas de retraso diagnóstico no se puede hacer un estudio donde se pregunte por el inicio de los síntomas, tiempo hasta el diagnóstico, porque por el camino no sabemos de quién es la responsabilidad, si es de las pacientes o es de los profesionales sanitarios. Que es muy común que se suele decir, es que claro, las mujeres van más tarde al médico, esto lo decían mucho con el tema del infarto. Pero yo quería saber de quién era la responsabilidad. Sí, desde el comienzo de los síntomas hasta que demanda atención sanitaria, desde luego que es responsabilidad de los y las pacientes. Pero a partir de ahí, hasta el acceso a la atención sanitaria, que es más tardío, hicimos un estudio en urgencias y para la misma patología se retrasaba la atención sanitaria a las mujeres respecto a los hombres, y luego hasta el diagnóstico y hasta el tratamiento, esto ya todo, desde que toca la puerta al paciente, es responsabilidad del propio sector sanitario. Bueno, pues en el caso de la espondiloartritis, estudiamos a todos los pacientes, hombres y mujeres, del Hospital General de Alicante, y que son 54 mujeres y 96 hombres, y en conjunto nos dimos cuenta que desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico era una demora de 7 años y medio, esto una mediana de 7 años y medio y 4 en los hombres, 4 años. Ya ahí veamos el retraso diagnóstico, pero ¿de quién era la responsabilidad? Pues aquí tenemos a la izquierda que no era de las pacientes, que era más o menos parecido, a los meses habían acudido a demandar atención sanitaria, pero sí era desde que llegaba al médico, vamos a decirlo así, hasta que le diagnosticaban. En las mujeres la mediana era de 7 años y en los hombres de 3 años. O sea que la demora en el diagnóstico desde el comienzo de los síntomas es responsabilidad del sector sanitario. El segundo innovación de género era ver si es que no había una sospecha diagnóstica cuando la persona se presenta con su problema de espalda o de pies o manos, ¿no? Y bueno, esto también lo hemos publicado en PLOS ONE, aquí podéis verlo. Solamente en un 11% de mujeres se diagnostica la espondiloartritis como primera enfermedad. Mientras tanto se le da otro diagnóstico alternativo, pero hasta 5 diagnósticos alternativos erróneos.
las personas van por el sistema dando vueltas con su dolor y su problema porque realmente se les da como mucho un tratamiento sintomático al dolor, analgesia, pero realmente no se le está dando un tratamiento, el pertinente en este caso concreto. En el caso de los hombres se le diagnostica como primer diagnóstico un 30%, tampoco es mucho, ¿eh? Y aquí quiero pararme y decir que los estudios de género tienen interés no solamente en la salud de las mujeres, sino también en la salud de los hombres, ¿eh? Y como veis, pues a ellos también le dan más otros diagnósticos alternativos que son erróneos, básicamente, y que derivan probablemente en una terapia errónea también. Bueno, la tercera idea clave para nosotros era reforzar lo de las diferencias en las manifestaciones de la espondiloartritis en hombres y mujeres, ¿no? En los hombres, la típica que yo estudié es esta que veis aquí, y luego pues ahora ya sabemos que las mujeres también puede haber problemas axiales de la columna vertebral, pero periféricos. Total, que para esto hay una autora nórdica que a mí me encanta, médica de familia, se llama Kirsti Malterud, es noruega, y ella tiene uno de tantos artículos, resume muy bien el tipo de aproximación que hace para hacer estudios cualitativos, normalmente de relación médico-paciente, y utiliza corrientes del posmodernismo feminista, que me he tenido que ir aprendiendo todas estas cosas, pero básicamente, y de una manera muy resumida, para entender lo que voy a explicar ahora a continuación, comentaros que existe lo que se llama la semiótica médica. La semiótica es la ciencia que estudia los signos y los signos en general, pero aplicado a la medicina, pues estudia los signos y síntomas. Y ella lo que viene a decir, por su evidencia científica, es que ante un mismo signo o síntoma es interpretado de manera diferente si se es hombre o si se es mujer. Caso, por ejemplo, del tema del dolor. Luego la narrativa médica, la narrativa en general es la ciencia que estudia las historias, ¿no? Entonces ella viene a decir, bueno, en una historia hay alguien que la cuenta, las pacientes, alguien que la escucha, los profesionales sanitarios, y puede quedar registrada, en este caso concreto en la historia clínica, y hace análisis de historia clínica. Y ella viene a decir que a veces la historia clínica se parece a la historia que cuentan los y las pacientes, pero a veces no. Y tan importante es lo que consta en la historia clínica como lo que cuentan los y las pacientes. Y bueno, pues precisamente esto es lo que nosotros hicimos con los pacientes de espondiloartritis. Preguntamos a ellos cómo empezó su problema de salud y luego miramos la historia clínica a ver cómo había quedado registrado. Ahora lo veremos, porque hay una tercera corriente teórica, que es el análisis crítico, que lo que se fija, observa a cómo se comportan los médicos, ¿vale?, en relación con la elaboración de la anamnesis y el examen físico. Y llega a la conclusión, bueno, a mí me gustan mucho dos ejemplos que suelo utilizar, ¿no?, en cuanto a la ceguera de género, como son los ángulos muertos de visión de los coches, que depende de dónde te posiciones, tú puedes ver una realidad o no verla, un coche que venga detrás. Y también me gusta un ejemplo de una película que se llama El Club de los Poetas Muertos, no sé si la habéis visto. Es un profesor de una escuela de élite que está por el campo y entran en el aula y los dispone de muchas maneras, unos de pie encima del pupitre, otros sentados, otros tumbados, alrededor de todo el aula. Y les pregunta, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Claro, cada uno ve una realidad diferente. Es decir, que el posicionamiento de los y las médicas, fruto de su conocimiento o desconocimiento y de su propia vida, ¿no?, su androcentrismo o sexismo, si lo llega a tener, pues puede estar influyendo a la hora de decir, ahí hay, por ejemplo, un infarto atípico. ¿Un infarto atípico qué es? Un infarto que no es típico. ¿Y cuál es el típico? ¿El de los hombres? Pues es que el típico de las mujeres es diferente, no es que sea atípico, ¿vale? Pues en relación con lo de la narrativa médica, esto es muy sencillo, es una tabla del artículo, pero yo lo resumo aquí abajo. Preguntamos por dolores en la columna vertebral, por una parte, y por otra parte, periféricos. Y nos encontramos lo siguiente, cuando decían las mujeres y pacientes y los hombres cómo había empezado su problema a nivel axial en concreto, un 61,5% de mujeres te decía que había sido por la columna vertebral y un 74% de hombres. No detectamos diferencias significativas. Pero cuando nos fuimos a la historia clínica nos dimos cuenta que no quedaba registrado en las mujeres tanto como en los hombres. En concreto, donde las mujeres, un 61%, había dicho que empezó por un problema de espalda,
solamente estaba registrado en un 44% en la historia clínica. Y sin embargo en los hombres, como tenemos la idea de que cursa con un problema de la columna vertebral, incluso aumentaron el registro de que habían empezado el problema de salud por problemas de espalda. Cuando miramos periférico, aquí resumido, podéis ver que un 57,7% de mujeres dijeron que había empezado por manos o pies, sobre todo, y un 35% de hombres, con diferencias significativas, efectivamente, más en mujeres. Cuando miramos en la historia clínica, más o menos está registrado por igual que lo que habían dicho las pacientes en la historia clínica, pero en los hombres había un infrarregistro de problema periférico. Por lo tanto, yo creo que aquí se cumple un poco la idea del anclaje, el sesgo de anclaje, es decir, que también se llama tautología, ¿no? Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Si yo lo que he aprendido es que la espondiloartritis es axial, lo coloco como tal, pero como he aprendido que las mujeres es periférico, lo registro como tal, más a ellas que a ellos. Esto queda en la historia clínica. Luego la estudiamos, hacemos investigaciones que vuelven a aparecer que los hombres más axial y las mujeres más periférica, y lo enseñamos en las facultades, si lo llegamos a enseñar, ¿no? Con lo cual, esto es la pescadilla que se muerde la cola, o en ciencia le llamamos tautología, ¿vale? Bueno, ya nos queda menos, pero sí que teníamos mucho interés en averiguar, en función de las pruebas, cómo ciertas pruebas influyen en el esfuerzo terapéutico, en lo de la prescripción de biológicos. Y hay una prueba que se llama BASDAI, que mide la actividad de la enfermedad, y otra que se llama ASDAS, que también mide la actividad de la enfermedad. Pero nos dimos cuenta que si los pacientes tenían el BASDAI hecho, había diferencias significativas en cuanto que las mujeres tenían más actividad de la enfermedad, pero cuando tenían el ASDAS no se detectaban diferencias por sexo. Así que pensamos, ¿por qué? Si son las mismas personas, ¿no? Y bueno, pues un poco indagando en el indicador nos dimos cuenta que realmente en el ASDAS lo que es el problema periférico reducen el peso en el indicador del mismo. Y las entesitis, que son dolores y malestares por todo el cuerpo, que te duele, van pinchando ahí, pues como es periférico y habían desaparecido del ASDAS, tampoco podían detectar la actividad de la enfermedad tanto como en el caso del BASDAI. Bueno, es verdad que el ASDAS es más innovador y mete la proteína C reactiva, que es algo muy, muy objetivo, pero en cualquier caso dejaba de detectar la actividad de la enfermedad en las mujeres, el ASDAS, con lo cual tampoco se la derivaba a prescripción de biológicos. Y por último, en cuanto a otra innovación de género, que sería contribuir a poner de manifiesto las diferencias y las repercusiones sociales y económicas, pues aquí lo que os tengo que decir es que la perspectiva de género, por una parte, de medicina al menos, lo que hace es identificar estas diferencias por sexo, que llevo todo el tiempo hablando, pero también, por ejemplo, mujeres y hombres, ya he dicho que hay diferencias, pero también las diferentes maneras de estar en la vida que tenemos mujeres y hombres y, por tanto, las diferentes necesidades. Es decir, que las mujeres trabajan más en el sector reproductivo, los hombres más en el sector productivo en frecuencia que las mujeres, y una persona que es vulnerable por tener una espondiloartritis, depende del contexto por donde se esté moviendo, puede ser doblemente vulnerable, según te ayuden o no te ayuden, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también las necesidades de género de carácter social, ¿no? Y bueno, de una manera súper resumida, porque esto es todo un artículo que, por cierto, fue traducido a una revista alemana que tiene 15.000 socios, nosotros encantadas. ¿Qué puedo decir? Pues en el ámbito remunerado las mujeres hacen más presentismo, es decir, que van a trabajar con dolor, con malestar. Suelen tomar la medicación y se van a trabajar. Y si no les va bien y si siguen mal, así como los hombres sí que le hacen más movilidad dentro del puesto de trabajo, a las mujeres no. Solamente 2 enfermeras con espondiloartritis fueron movidas en el puesto de trabajo, el resto no. ¿Qué pasa? Que si no se les ayuda, llega un momento que abandonan el trabajo. Una pena, pero es así. Y en concreto las autónomas, que suelen ser dueñas de la empresa y empleadas, porque solo son ellas, cuando enferman no tienen nadie que las suplan. Sin embargo, los hombres en general trabajaban en empresas más amplias e incluso si eran dueños de la empresa podían ser suplidos cuando tenían un brote ligado a la espondiloartritis. Muy interesante el tema de cómo tomaban la medicación.
Las mujeres la tomaban, como digo, por la mañana y se iban a trabajar, y los hombres no la tomaban. Un porcentaje muy grande no la tomaba. Y luego cuando volvían a su casa, que tiene mucho que ver con el ámbito reproductivo, decían, no, yo ahí yo me tomo la medicación y que me dejen tranquilo, que ya llevo todo el día trabajando. Solamente los pacientes jóvenes sí mostraban preocupación por el cuidado de sus hijos y la crianza de sus hijos. En general sí que puedo decir que tanto a ellos como a ellas se les trunca su proyecto vital. Es una enfermedad realmente discapacitante. Y solamente quiero sobre la COVID, que creo que desde la perspectiva de género es interesante. Bueno, lo primero que tengo que decir es que sin datos por sexo no podemos hacer nada. Y, por ejemplo, el Centro Nacional de Epidemiología, desde que comenzó la COVID, sí que fue aportando información de signos y síntomas por sexo. Y además, aquí veis que hay en todo diferencias estadísticamente significativas. En las mujeres es más los hombres más neumonía con mayor frecuencia que ellas, y en las mujeres es más problemas de diarreas y vómitos, problemas digestivos, también neurológicos, agnosia, geusia, todo este tema. Y luego también medían la comorbilidad, que también había diferencias significativas. Esto es sistemático hasta que el 29 de mayo deciden no aportar información por sexo. Y digo yo, si ya sabíamos que la edad era importante, pero es que el sexo te estaba diciendo, sus propios datos, que había diferencias. ¿Por qué no seguir por esa vía? Pues dejaron lo que me han dicho en el Centro Nacional de Epidemiología es que incluso dejaron de recoger. Yo lo dudo porque la encuesta epidemiológica de la COVID recoge información sobre signos y síntomas, o sea que eso debe estar, pero en fin, ellos no se atreven a publicarlos. ¿Y cómo ha quedado? Pues con una variable que se llama síntomas. Y ya está. Y a mí, ¿para qué me vale que diga que hay 1.900.000 síntomas en mujeres y 1.700.000 en hombres? Yo lo que necesito son los datos por sexo para evidenciar que pueden haber desigualdades de género en la atención sanitaria. Bueno, una de las, entre comillas, yo no diría mito, pero sí que una llamada de atención. Se dice que los hombres mueren más que las mujeres. Y yo no digo que no sea debido a nuestra mayor fortaleza inmunitaria, sobre todo en la etapa fértil. Pero como veo que existen problemas con los datos, y los está viendo a lo largo de toda la pandemia, hay una página web que se llama Global Health 50-50, Salud Global 50-50, que se supone que son los ministerios los que envían la información sobre muchos temas de salud, pero en concreto también hay datos de la COVID. Y podéis ver que en España es así la tasa, porque esto está en tasas de fallecimientos por COVID mayor en hombres, que es esta tendencia azul respecto a la tendencia morada. Por cierto, no nos podemos creer en una pandemia cifras absolutas. Esto de 42% versus 33%, porque una pandemia va fluctuando y a veces mueren más hombres, a veces mueren más mujeres, y la cifra global no es nada útil en una epidemia. En España es así, en Inglaterra, en Suecia, en casi todos los países desarrollados, supuestamente la tendencia es de mayor mortalidad de hombres que de mujeres, pero en Eslovenia no es así, ni tampoco lo es en Canadá, donde las cifras por sexo son magníficas desde hace mucho tiempo. En Canadá la tasa ha sido de mayor muerte de mujeres que de hombres por COVID, salvo ahora que están muriendo más hombres que mujeres. Luego yo lo pondría en cuestión, porque con esos malos datos que tenemos, bueno, pues habría que ver. ¿Por qué puede estar pasando esto? A los hombres los ingresaron más que a las mujeres. El Centro Nacional de Epidemiología decía que era debido a que los hombres estaban más graves, pero ya está, por mayor gravedad. Y yo pregunté a la directora, a quien llevó, a la responsable de la unidad de COVID del Hospital General Universitario de Alicante, y me dijo, mira, neumonías. Y digo, pues lo entiendo, porque la neumonía es algo muy grave. Entonces, aquí podéis ver cómo el tiempo del confinamiento, pues hubo un mayor número de ingresos hospitalarios de hombres y mujeres. Pero esto tiene una consecuencia. En aquellos entonces no había test diagnósticos nada más que en los hospitales y a veces en algún centro sanitario, pero era muy raro, con lo cual no es de extrañar que si ingresaban más hombres que mujeres por COVID, ahí se les hacía la prueba diagnóstica y podíamos decir que había muerto de COVID. Pero ¿y las mujeres que no ingresaron en los hospitales? Pues
Aquí tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística, que a finales del 2020 publicó esto y no ha vuelto a publicar nada más, también os lo tengo que decir. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que los hombres murieron más en los hospitales, esta barra del histograma, respecto a las mujeres que murieron en los hospitales. Mientras que en los centros geriátricos, sociosanitarios, murieron más mujeres. Es cierto que, como las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, hay más mujeres viviendo en los centros sociosanitarios, pero en definitiva murieron, ¿vale? Y sobre todo es grave este dato, porque son los muertos por COVID sospechoso. Pudieron hacer la estadística entre COVID confirmado y COVID sospechoso, y mientras más mujeres han muerto, más hombres han muerto por COVID confirmado, muchas más mujeres han muerto por COVID sospechoso, incluso hombres, vaya, básicamente por COVID sospechoso, que tenía sintomatología compatible con COVID, pero no se les hizo la prueba diagnóstica. Y esto no solamente es una desigualdad de género, sino una desigualdad que ahora se viene a llamar edadismo, ¿no?, propia de la edad. Hay un artículo que se publicó no hace mucho sobre la crisis de derechos humanos que se está produciendo con relación a la COVID y la edad. Bueno, y yo quería mirar de alguna manera esta idea de, no, es que estaban más graves los hombres, pues lógicamente tenían que estar en los hospitales. Un indicador de los pocos que podía calcular de esfuerzo terapéutico, de desigualdad en el esfuerzo terapéutico a igual gravedad, es que cogí fallecidos y fallecidas, según el Centro Nacional de Epidemiología, ahí la gravedad se le supone, ¿verdad?, porque murieron, y lo que miré es cuántos de ellos habían sido ingresados en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, aquí tenéis los datos, fallecidos y fallecidas, ingresados hombres 10.000, mujeres 3.400, no ingresados en UCI que fallecieron, hombres 34.000, mujeres 32.000. Al calcular lo que nosotros solemos hacer, un odds ratio, un riesgo, la probabilidad de ser ingresados entre los fallecidos y fallecidas, nos damos cuenta que hay una probabilidad del 173% veces superior de ser ingresado en UBI si eres hombre que falleció a si eres mujer que falleció. Esto es una cosa muy seria, ¿eh? Esto es un indicador de desigualdad de género en el esfuerzo terapéutico en la COVID. También por aquellos entonces, ya me quedan nada, no sé si os suena que empezaron a decir que las estadísticas estaban mal, porque tenemos un programa que se llama el programa MOMO, que se ideó para las muertes por olas de calor, que también ha medido las muertes por COVID y es muy válido porque utiliza los certificados de defunción y eso va a misa, ¿vale? Entonces nos damos cuenta cómo al principio el exceso de mortalidad respecto a años precedentes era mayor en hombres, pero a partir de mitad de abril ya empieza a ser superior en mujeres respecto a hombres, exceso de mortalidad. ¿Por qué? Podría ser debido a lo que estamos hablando, menos mujeres fueron ingresadas y por lo tanto han muerto, pero no sabemos que era de COVID, y también porque por la mayor presión asistencial, lógica de la situación, más mujeres que ya tenían enfermedades crónicas no pudieron ser tratadas y murieron. Esa sería la otra opción. Precisamente, hace poco se ha publicado por unos demógrafos anglosajones un cálculo de la reducción de la esperanza de vida en el mundo, bueno, en concreto en 29 países desarrollados, y podemos ver el caso de España, en donde esta barra más oscurita muestra la pérdida en años de esperanza de vida por otras causas distintas a la COVID, perdón, por COVID, y aquí por otras causas distintas a la COVID, ¿vale? A ver, espera, que lo quiero decir bien, no. Aquí tenemos a las mujeres y aquí tenemos a los hombres muertos por COVID, la barra oscurita. Pero lo que vemos aquí, bueno, pérdida de esperanza de vida, aquí vemos cómo hay una pérdida de esperanza de vida bastante importante por otras causas en el caso de las mujeres respecto a otras causas en el caso de los hombres, ¿no? O sea que sí que viene a confirmar este estudio que lo que hubo es un mayor exceso de mortalidad debido a otras causas en el caso de las mujeres y mayor exceso de mortalidad por COVID en el caso de los hombres. No quiero dejar de mencionar la COVID persistente, porque parece que está habiendo más casos en mujeres que en hombres.
la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, ¿cómo se llama? Tiene un nombre así larguito, de Medicina General y de Familia, o de Atención Primaria, eso no lo leo en este momento. Sí que hizo un estudio que publicó en web el 11 de noviembre del 2020, que bueno, la fotografía que muestra es que mayoritariamente son mujeres, un 79% tiene COVID persistente, y son gente en general jóvenes, y ahí hay pues una lista de signos y síntomas de efectos secundarios. Bueno, yo creo que, esto ya sí que es una hipótesis, que lo que puede haber sucedido es que como la verdad que estábamos muy centrados en la neumonía, en la COVID, de hecho la Organización Mundial de la Salud al principio define la COVID como una enfermedad respiratoria de origen infeccioso, y conforme va pasando el tiempo y por el propio conocimiento y la experiencia que todos tenemos, sabemos que se van sumando otro tipo de afectaciones del organismo, ¿verdad? Y a finales del 2020 la OMS cambia la definición y ahora es una enfermedad inflamatoria polisistémica de origen infeccioso, ¿vale? Pero ya no solamente es respiratoria. ¿Qué pasa? Que se fue a buscar la enfermedad respiratoria, dejando un poquito de lado el resto, quizá también por la menor gravedad que tiene la neumonía, y quizá sin ningún tipo de tratamiento, en concreto antiinflamatorio, porque otra cosa no había, pues haya habido mayores lesiones, ¿no?, en las zonas donde se estaba produciendo esa afectación para el caso de las mujeres, que también de los hombres, que si no habían sido tratados. Ya solamente comentar que, bueno, pues eso, que 30 años después de que empezaran los estudios de género en medicina, con todo el conocimiento que tenemos, seguimos un poquito donde estamos, hasta en el infarto, que eso es lo que más me disgusta a mí con el infarto, que tanto conocimiento hay, que múltiples enfermedades se expresan de manera diferente, esto cada vez hay más evidencia, y que las innovaciones de género que están intentando es ver por qué y cómo está sucediendo esto. ¿Qué fortalezas tenemos desde la perspectiva de género? Una, que hacemos estudios de revisiones sistemáticas donde evidenciamos la invalidez del conocimiento para ser extrapolado a mujeres. Y también hacemos metaanálisis, que son muy útiles. Por otra parte, indagamos en las propias limitaciones que dicen los autores, o incluso las que vemos nosotros, las limitaciones dentro de los artículos. Por otra parte, miramos 2 veces los resultados, y cuando los dan de manera general, nosotros lo hemos llegado a pedir para estratificarlos por sexo y ver si las conclusiones también se podían hacer a las mujeres, además de a los hombres. Es importante seguir indagando en cómo se establecieron los puntos de corte en normalidad y anormalidad, que tengo para mí, que si tuviera otra vida yo me dedicaría a esto, que muchos puntos de corte están establecidos en muestras de hombres y luego más o menos adaptado a las mujeres. Así nos dijeron el grupo de arteriosclerosis, que de hecho los iban a cambiar. Y también evaluar lo que son los protocolos que ahora se utilizan diagnósticos, porque yo le pregunté al director de la COCRE Latinoamérica, que es quien ha ido desarrollando protocolos. No nos podemos olvidar que los protocolos estos clínicos derivan de los protocolos de la Cochrane Foundation, que son para ensayos clínicos y no tienen nada que ver. En definitiva, hacer un ensayo clínico con la práctica profesional. Le pregunté si preguntaban por sexo y me decían, Teresa, con lo que nos está costando introducir los protocolos, como además desagregar la información por sexo. Pues yo no me creo mucho los protocolos desde esta perspectiva, ¿verdad? ¿Existe lo mismo? No me voy a parar en una serie como de estrategias para desarrollar en la propia atención sanitaria, que ya están siendo publicadas. Y ya con esto termino agradeciendo la atención y un poco mostrando esta viñeta del roto, que a mí me gusta mucho, que es todo un editorial, que dice: la normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal, y yo creo que desde los años 90, quienes nos dedicamos a la perspectiva de género, lo que hacemos es levantar una bandera y decir que esto que está pasando no es normal. Muchas gracias. No hay más intervenciones. Yo reitero el agradecimiento a Teresa, a todas las personas que nos habéis acompañado, y seguiremos insistiendo en esta línea, en las actividades que se realizan desde el vicerrectorado, desde el área, desde la universidad, con la colaboración muy importante del Gobierno de Cantabria, y que paséis buen día. Muchas gracias.